Damos paso a la presentación macroeconómica. Como sabrán, este seminario se divide en tres partes. La primera es una presentación que elaboramos el grupo de research, en donde queremos entregarles toda la información y aquella información que también está muy limitada para el acceso de minoristas, poder entregárselo. Ustedes puedan sacar sus conclusiones. Cualquier duda en torno a la macroeconomía, les sugiero que ocupen esta instancia para poder preguntar, saber qué es lo que está sucediendo y tener el panorama completo. Ya luego pasamos a la Station, vemos el calendario económico y luego los activos en un aspecto técnico. Ok, bueno, el seminario del día de hoy lo he titulado ¿Quién será el primero en reducir las tasas de interés? El viernes nosotros ya traíamos una divergencia en los bancos centrales. Aquellos que vieron nuestro seminario el día viernes pudieron entender que, hey, el mercado, si bien tanto en Europa como en Estados Unidos se mantenía en línea la previsión, estamos viendo cómo ciertos bancos centrales nos están mandando un mensaje que diverge de lo que veníamos acostumbrados, tipos a los niveles actuales por más tiempo. Y es esto lo que nosotros estamos tomando ahora como analistas e intentando ver cuál podría ser el siguiente movimiento y poder ver en qué escenario se va a empezar a mover el mercado. Hola José, estamos recién comenzando, así que no te pierdes de mucho. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, el análisis del Banco Central de Japón. Acá no sorprendía mucho al mercado, se esperaba que saliera de esta política monetaria ultra laxa, pero vimos que la reacción de los mercados sí sorprendió, en donde vimos a un yen que se devaluaba frente al dólar en un contexto que subía la tasa de interés y muchos preguntamos, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, vemos cómo efectivamente el Banco Central de Japón ha salido de su tasa de interés negativo, pero recordar, este era el único país que tenía esta tasa negativa y acá estamos viendo cómo el balance aún mantiene alto. No hay planes de reducir el balance ni la tenencia de bonos, por lo que el mercado sigue teniendo liquidez. En esa parte ya tenemos contestado de por qué el Nikkei lo estaba haciendo bien. Entonces, voy a desactivar mi cámara para que ustedes puedan ver bien toda la información. El Banco de Japón finalizó su política de interés negativo. Recordar, no es lo mismo que lo que está pasando en Estados Unidos, que si sube una tasa más, ya está restrictiva. Aún la tasa de interés ahora está cercano al 0%, con una tasa de inflación del 2,8%. Esta tasa sigue siendo expansiva, está por debajo de la inflación. De hecho, lo que está haciendo es normalizar el mercado de la deuda, lo que a nivel bancario da la probabilidad de que puedan conceder más crédito y pueda seguir este estímulo financiero. Entonces también vemos cómo toma el control de la curva de rendimiento y también las compras de ETF se detienen. Recordad que el Banco de Japón tenía una política de si caía más del 3% tendía a comprar la renta variable. Lo que está indicando el Banco de Japón que ve estabilidad en esta economía que está en crecimiento, que 3 décadas se mantuvo lateralizada. Entonces, esto fue interpretado como un ajuste moderado para el mercado, era lo que esperaba, y con esta información de que va a continuar con la recompra de bonos, se estimaba que el mercado iba a continuar en este contexto favorable a las acciones. Entonces, esto representaría un éxito para el mandato de Ueda y a pesar de que se concluyó este largo periodo de flexibilización monetaria, el Banco Central de Japón continuará, lo que les dije, comprando bonos, manteniendo la tasa de interés reales negativa, este ejemplo que vimos recién, lo que favorece al mercado de acciones. Y ese es el contexto. Si nosotros lo asociamos a lo que vivía Europa o Estados Unidos, podríamos efectivamente sorprendernos en el mercado, pero no, lo que estamos viendo es una normalización de la política monetaria. También el mercado aún no cree este cambio hawkish, este cambio de que vamos a ver una política monetaria más restrictiva. Lo que está asumiendo es lo que les comento, normalización de la política monetaria. Entonces, acá Ueda fue claro y dejó que la política general del Banco Central seguirá siendo acomodaticia, es decir, va a continuar buscando estimular la economía. También la presión a la baja sobre el yen será causada constantemente por el diferencial de tasas de interés entre Japón con la otra economía. Es decir, si Japón está a un 0% y estamos viendo un 5,25 o 5,5 en Estados Unidos, tiende a favorecerse la inversión en dólares. Entonces, ahora estamos viendo cómo los inversores y los economistas están divididos sobre lo que podría ser el Banco Central de Japón
Hemos visto que ha terminado de subir la tasa de interés este año o dará el siguiente paso. Es eso lo que queremos saber. Ahora sí vamos a estar expectantes de lo que podría pasar con las tasas de interés. Una de las cosas que podría ser de una tesis más alcista en la tasa de interés es el factor de los salarios. Salarios más altos, UEDA ya ha informado que será uno de los principales catalizadores para mantener la política monetaria en un terreno más restrictivo. Sin embargo, y como le hemos comentado, seguimos esperando que el yen japonés se vea presionado a la baja frente a las otras monedas y que el mercado de valor japonés produzca fielmente el sentimiento observado en Wall Street. Es decir, estamos viendo todavía un ciclo favorable para las acciones japonesas. ¿Qué pasó con el BNS? Vemos que este es el mercado que empieza a ser un indicador adelantado para los inversores, en donde vimos un recorte de 25 puntos básicos. Entonces, ante la decisión de la política monetaria, vimos que un 38% estimaba que era probable ver este recorte, es decir, no era la mayoría lo que estimaban que el Banco Central de Suiza anunciara un recorte de la tasa de interés, pero finalmente vimos esa reducción y también indicaba que se mostraba dispuesto a intervenir en el mercado para controlar la fortaleza del franco suizo. Revisó a la baja el proceso de inflación y también vemos cómo las perspectivas se mantienen a buscar esta estabilidad en precio. Y es esto lo que al mercado ha activado como un indicador adelantado. Entiéndase un indicador adelantado que es cuando nosotros vemos señales en distintas información en que se podría extrapolar a la siguiente economía. Y es este proceso en que Suiza ha sorprendido con una baja de la tasa de interés que empieza a cuestionar el otro lado. Hey, si ya vamos a comenzar a flexibilizar la política monetaria. También tuvimos los datos de la Fed. Ya lo hemos cubierto bastante. Voy a intentar hacer un resumen y quiero expresarles la opinión que nosotros estamos viendo como analistas. Primero, le indicamos en nuestro informe de previa al dato de tasas de interés, en que el interés iba a estar en esto, que se conoce como las proyecciones económicas. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, la Reserva Federal mantiene la tasa de interés sin cambio, tal y como se esperaba en el mercado. También el ritmo de reducción del balance se ajustará pronto a un ritmo más moderado, es decir, hey, van a empezar a castigar menos la liquidez en el mercado. Se mantienen las previsiones de tres recortes adicionales para este año, y esto fue el principal catalizador. ¿Por qué? Porque veníamos de lecturas de inflación por sobre la previsión, lo que el mercado decía, quizás se está cuestionando esta reducción de tasa. Efectivamente, no es lo que hemos visto para 2024. También las previsiones de crecimiento económico aumentaron y la postura sobre la inflación no cambia, es decir, todo lo que quería escuchar el mercado. Pero acá quiero que maticemos y mantengamos siempre ese objetivo. ¿Las condiciones se están dando favorables para la renta variable? Sí. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que estamos viendo como riesgo de cola? Bueno, sabemos que la Reserva Federal está esperando recortar la tasa 3 veces en 2024, lo que espera el mercado. Y a pesar de que estamos viendo un aumento en la expectativa de inflación y datos recientes sugieren una posible persistencia en la inflación. Es acá donde nosotros estamos viendo que hay un interés por parte de la Fed de bajar las tasas de interés, como nos decía Nick Timiraos, posiblemente se estén centrando más en el mercado laboral, en la parte de recesión. ¿Hay algún interés que nos está mostrando la Fed en comenzar a reducir las tasas de interés? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el mercado swap, indica que la inflación es del 3,4 al 3,2% en los próximos meses, contradiciendo esta esperanza de la desinflación. Entonces, al ajustar al alza la tasa neutral, es decir, estamos viendo que la perspectiva puede ser que la inflación sea más alta, o esta última milla que se conoce sea más difícil de bajar, lo que podría llevar a las tasas de interés permanecer más altas a un nivel de tasa neutral, es decir, alejarnos de esta mercado alcista que vimos nacer en 2009, producto de una política monetaria ultra expansiva. Ahora estamos viendo cómo se podría cuestionar ese escenario que fue la principal causa del mercado alcista que vimos esta última década. Entonces, con esta perspectiva, posiblemente de comenzar a bajar la tasa de interés, no quiera decir que vamos a volver a esa política monetaria de tasas cercanas al 0%.
Entonces, lo que está haciendo es enviar mensajes mixtos a nosotros como analistas, a los inversores, y que está arriesgando la política monetaria y se podría desajustar a las tendencias inflacionarias actuales. Es eso lo que tenemos que estar mirando. Sabemos que esta última milla tiende a ser la más difícil de controlar. Vamos a mirar el oro, no tengas duda de eso. Ok, también, ¿qué es lo que estamos viendo en la inflación? Esto, si nosotros miramos la inflación mensual del 0,3%, la inflación se está estabilizando durante casi todo el año. Sin embargo, lo que tenemos que ver es si será necesario un aumento mensual menor para alcanzar la meta de inflación de 2026. ¿Cuál es la meta de inflación 2026? Bueno, lo que está proyectando como inflación es del 2%. Se dice que en 2026 se alcanzará esta meta. El problema es que no sabemos si los datos entrantes nos van a traer un repunte. Vemos cómo existen tres escenarios en donde podríamos ver ese repunte. Y es acá lo que nosotros tenemos que ir viendo con la entrega de los datos, cuál podría ser el escenario más probable. También le voy a desactivar la cámara acá. Si nosotros vemos que el promedio anualizado de la inflación mensual de 3 meses, es decir, desestacionalizado, se ha recuperado algo recientemente, es esto, este repunte. Todavía no estamos viendo un movimiento significativamente que nos haga cuestionar el logro del objetivo. Por ejemplo, si nosotros analizamos el periodo 2016-2018, si este periodo, la estabilización de los valores en el 0,4% más podría ser peligrosa y amenazar el descenso de la inflación en la fecha prevista, es decir, este comportamiento de la inflación. Este de acá. ¿Ok? Tenemos que ver qué es lo que va a suceder acá y es lo que intentamos responder con la nueva entrega de datos entrante. Ahora lo que queremos saber, ¿está el mercado, el SP500, caro? Bueno, luego de la decisión del FOM de mantener la tasa de interés, vimos una proyección económica que se mantenía en línea a lo que esperaba el mercado, el SP500 fue capaz de alcanzar nuevos máximos históricos. El problema, la valoración del ratio PER, en donde estamos viendo que está alcanzando la parte máxima de este ratio, por lo que por ratio PER estamos viendo cómo se está sobrevalorando los activos. Si bien en 2021 vimos una sobrevaloración en estos 2021-2020 que salió de esta media, ahora estamos viendo cómo está alcanzando la parte alta del rango, lo que sugiere que las acciones están sobrevaloradas por ratio PER. Inglaterra, vemos que mantuvo la tasa de interés. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se mantuvo en 5,25% por quinta vez consecutiva. Vemos que la decisión fue unánime. 8 miembros votaron a favor de mantener los tipos y solo uno en reducirlo. En febrero fueron 6 miembros los que votaron a favor de mantener y 2 de aumentar y un voto a recortar. Entonces lo que estamos viendo es cómo se está alineando más a mantener o posiblemente comenzar a ver recortes. Entonces, lo que estamos viendo es que hubo una desaceleración en febrero, pero el Banco de Inglaterra no redujo las tasas debido a que continúa una alta inflación, especialmente en el sector de los servicios. ¿Dónde están esperando que alcance el objetivo? En el segundo trimestre de 2024. Y acá, según los comentarios de Bailey, el gobernador, no es indispensable que la inflación se reduzca al 2% para proceder con un recorte de las tasas de interés. Si nosotros miramos todo este contexto, el mercado está situando que junio podría ser el inicio de este recorte, al igual que lo que estaría mirando la Reserva Federal. Ahora, según a petición de ustedes que pedían, traigamos un análisis del cacao y también del gas natural, hemos traído esta información en donde vemos que la producción del cacao cae a niveles más bajos de niveles del año 2015-2016. Es decir, estamos viendo cómo la oferta se está reduciendo en un contexto que la demanda se mantiene estable, el precio tiende a subir. Es eso lo que estamos viendo. Hay componentes subyacentes del cacao. Estamos en un tercer año consecutivo de déficit de cacao y los envíos a puertos suelen ser entre un 20% y un 30% más bajos que el año anterior. Estamos viendo un problema arraigado en la oferta. También nos enteramos de datos de procesamiento más débiles a mitad de temporada y habría posibilidad de una corrección mayor. Sin embargo, el déficit será difícil de superar aumentando la producción.
También vemos que los fundamentales mantienen el precio del cacao elevado. Estamos viendo gran salida de especuladores de posiciones largas en el cacao. Y esta es una situación similar a la que vivimos en 2020, que fue seguida por un aumento de la demanda debido a la pandemia. No hay indicios de una corrección inminente en el mercado del cacao. Seguimos viendo que los factores a través de la oferta siguen siendo gatillantes para que el mercado se pueda extender. Y esta situación nos recuerda ya de cara al año 2014, donde la reducción de las posiciones largas no afectó a los precios. Si bien estamos viendo liquidaciones, hay una parte subyacente que está llevando al cacao que tenga este aumento. Respecto al gas natural, estamos viendo que los factores que están afectando al gas natural son la existencia de gas ha alcanzado nuevo máximo, es decir, acá tenemos una oferta todo lo contrario al cacao. Tenemos una buena oferta en el gas natural y las reservas se mantienen en máximo respecto a su media de 5 años, lo que indica un exceso de oferta. La reducción de producción actual no está logrando compensar el exceso de oferta en el mercado y el exceso de oferta es aún más evidente al comparar las existencias actuales con las del año anterior. Es decir, lo que estamos viendo entre el cacao es un problema en su subyacente, en la parte de oferta, de tener el producto. En el gas natural no. Tenemos como las existencias nos indican que hay suficiente gas natural y a la demanda el precio tiende a bajar. Y es por eso que nosotros también le hemos postulado. Posiblemente vamos a ver un nuevo mínimo en el gas natural antes de comenzar ese repunte que es tan esperado por los inversores. Pueden ir dejando sus preguntas una vez finalizada la presentación, voy a responderlas. Entonces, lo que estamos viendo es la disminución en la producción de gas podría indicar un repunte en el corto plazo, pero aún los subyacentes no están indicando la probabilidad de ver un nuevo mínimo. Entonces, lo que está mostrando el mercado es meramente incertidumbre sobre la caída de la producción y el exceso de oferta, que es lo que estamos viendo acá. No está indicando ese comportamiento del precio. Ahora Bitcoin, volvamos a las criptomonedas que también eran muy solicitadas por ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tanto Bitcoin como las altcoins están enfrentando presiones por tomas de ganancia y la fortaleza del dólar. Hemos visto una retirada en los activos. Si bien nosotros le indicamos esa probabilidad, estamos viendo cómo el ETF Grayscale experimentó una salida récord, generando esa inquietud en el mercado. ¿Qué está pasando en las criptomonedas? Y era algo de esperar. Veíamos cómo los índices estaban en sobrecompra. Y vemos que el Bitcoin repuntó de 61.000 a 68.000 dólares tras la decisión de la Reserva Federal. Y la reciente corrección, similar al post-autorización del ETF, no fue exacerbada por los datos de inflación. Esto lo que podría hacer es favorecer a un retorno al sentimiento antidólar, beneficiando al Bitcoin. ¿Qué es lo que podría debilitar a la criptomoneda? La obtención de beneficios, es decir, hemos visto una gran extensión, podríamos ver retirada por parte de aquellos inversores que quieran hacer efectiva esta ganancia. También se denegó la decisión de la SEC sobre el ETF de Ethereum. El inesperado repunte del mercado del petróleo pone en duda los recortes de la Reserva Federal en verano y también el deterioro del sentimiento en Wall Street ejerce presión a la venta sobre los ETF. Estamos viendo salidas netas en Bitcoin desde el 15 de abril. Seguimos viendo esa presión de salida de capital, lo que va en línea a nuestra corrección antes de poder ver un posible repunte. Y en Ethereum estamos viendo señales mixtas y la duda es si habrá o no habrá ETF. La SEC aún no discute el ETF de Ethereum, sigue siendo una noticia de término más especulativo. A diferencia de lo que era con Bitcoin, que Bitcoin sabíamos cuál era el contexto. La probabilidad de aprobación de este año es baja, es cercana al 25%, y la fundación Ethereum está bajo investigación, lo que podría complicar su clasificación. Vamos a ver, Francisco, el cacao. Y finalmente voy a terminar con este gráfico que les traigo PrimeBook de Goldman Sachs. ¿Qué nos trae el PrimeBook? Nosotros sabemos, somos muy críticos con lo que pueden decir las casas de análisis, en especial yo cuando hago mi análisis, tiendo a mantenerme bien al margen debido a que no sé cuáles son los factores que lo llevan, pero sí utilizo la información objetiva. En este caso, les traigo todas las semanas lo que es el PrimeBook. Es un informe que elabora Goldman Sachs de qué es lo que están haciendo sus
mano fuerte, es decir, el componente institucional, que a ustedes como minoristas les va a entregar información de lo que estaría haciendo un institucional. Entonces estamos viendo cómo los hedge funds, fondos de cobertura, han estado consistentemente vendiendo en corto acciones individuales durante 12 de las últimas 13 semanas. A pesar de estar en un mercado alcista, impulsado por estas expectativas moderadas del presidente de la Fed, Jerome Powell, esta actividad sugiere cautela entre los inversores institucionales. Estamos viendo cómo este mercado al alza está siendo acompañado más por la entrada de los minoristas que por la parte institucional. Incluso con el SP500, como le decía, alcanzando nuevos máximos históricos. ¿Dónde se está centrando la atención por parte de los institucionales? En el sector de la salud y bienes de consumo básico, temas que abordamos a comienzo de este año. Lo que está indicando es que están apostando esta rotación de mercado a sectores más defensivos, lo que está subrayando la importancia para los inversores minoristas de mantenerse al tanto de las acciones de los inversores institucionales que pueden ofrecer las pistas sobre la dirección futura del mercado. Es eso que el motivo por qué le traigo este Prime Book. Voy a pasar a responder sus preguntas, pero antes, recordar, tenemos un nuevo certificado de scalping, es decir, está operativo al corto plazo, que cuando nosotros damos la noticia, vemos gran volatilidad, entiendan los fundamentos, tengan una base sólida. Esto va a estar disponible desde el 8 al 19 de abril, grandes módulos que van a estar realizando grandes ponentes, en donde les van a dar la parte objetiva y entiendan cómo es la dinámica del scalping. Les voy a dejar ahora el link para que puedan registrarse aquellos que estén interesados